toda gloria y toda majestad, diseñador del universo. Desde su trono eterno nos miró y vino aquí como un cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar, llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Con alto precio. Con alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su constancia. Él hizo al débil fuerte en su poder y dio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, Siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Es Jesús, mi Rey, el que mi victoria es, y es sobre todo. Adoramos a Jesús, tú estás vivo, Cristo. Te adoro, Señor. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Yo quiero adorar, Yo quiero adorarte. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte. te adoro, Señor. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte. Queremos adorarte, Señor. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte. Quiero adorarte. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte.
ti, Jesús, digno de la gloria, digno de la honra, Maestro de Nazaret, quiero cantar. Si queréis podéis tomar asiento. Ahora viendo la serie tan conocida de los elegidos, los discípulos de Jesús. Bueno, en otras ocasiones, en otras películas también se ve, ¿no?, de cuando Jesús estuvo en la tierra, llamando a cada uno de sus discípulos, ¿no?, de sus seguidores. Hoy en día Jesús no está presente en su cuerpo, pero sí con nosotros. Y sigue eligiéndonos, sigue rescatándonos de esa manera de vivir de cada uno y sigue rescatando vidas, ¿no? En esta mañana tengo el placer de invitar aquí, si pueden pasar, dos personas que estoy conociendo poquito a poco y la verdad es que es un placer. Y quería invitarles para que ellos contaran su testimonio. Llevan relativamente poco asistiendo a la iglesia y les voy a dejar para que ellos cuenten, con la ayuda de Dios, lo que quieren transmitir de sus vidas. Buenos días, iglesia. Dios bendiga a todos. Yo soy Graciela, para quien no me conoce, y él es mi marido Joel. Llevamos 1 año y medio aquí en Granada. Venimos de Suiza. Yo he nacido allí y mis hijas también, y él es italiano. Y bueno, estoy un poco emocionada, porque he escrito aquí mi testimonio para que pueda contaros bien. Quiero leerles un versículo que está en Salmo 127, que dice así: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Bueno, aquí quiero contaros mi testimonio. Antes de conocer a mi marido, yo vivía en el mundo. En aquella época yo no estaba bien ni mentalmente ni físicamente. Me detectaron una enfermedad que se llama endometriosis, una enfermedad que afecta a los ovarios y al útero y que crea mucho dolor físico y, por otro lado, mental. Yo tenía una grande depresión por eso. Yo la tenía en un estado muy avanzado y me tuvieron que operar 2 veces. Después de hacer la operación tuve que hacer varios meses de terapia hormonal. Lo peor de todo de esto fue cuando me dijeron que no podía tener hijos. En todo ese tiempo yo estaba desesperada, buscaba algo para colmar mi dolor. Quería llenar aquel vacío que tenía dentro. Conocí a mi marido Joel. Él me habló de Dios. Entregué mi corazón a Dios, me bauticé. A mi marido le conté todo lo que estaba pasando y que si nos casábamos yo nunca podría darle una familia. Su frase fue siempre la misma: para Dios nada es imposible. Nos casamos y a los 5 meses de casados, una mañana recién despertados los dos, tuve una visión. Vi una niña con 2 coletas subida en un triciclo. Fue maravilloso verlo así de bien y con los ojos abiertos. El Joel sonreía. A la semana nos venimos aquí de vacaciones a Granada
y es donde descubrí que estaba embarazada. Hermanas, con mi testimonio yo quiero daros ánimos a quien está pasando por lo mismo o algo similar. Cree, porque de verdad para Dios nada es imposible. Fue un grande testimonio también para los médicos que me atendían y para mí el milagro más grande. Estoy eternamente agradecida a Dios. Hoy tengo 2 niñas maravillosas de 4 y 8 años. Y nada, y por último quiero agradecer y dar las gracias a toda la iglesia, a los pastores, a mis hermanas, a mis hermanos, por habernos acogido con este amor tan grande en esta iglesia. Gracias. Dios os bendiga. Amen. Io parlo l'italiano e parlo molto poco l'andaluso. Però comprendo un poco. Bueno, habéis entendido, ¿no? Hasta ahora. Muy bien. Qualcuno capisce l'italiano? ¿Alguien entiende el italiano? ¿Un No, poquito? ok, No. sono più Un tranquillo. poquito. Ringrazio il Signore per come siamo qui in questa chiesa, ringrazio tutti voi per come ci avete fatto sentire dal primo giorno in famiglia. Quiero agradecer a la iglesia por cómo nos habéis acogido y cómo nos habéis hecho sentir parte de ella. Vi parlo un po' della mia testimonianza in breve. Va a contar un poco de su testimonio, un poco en breve. Io sono nato in una famiglia evangelica, Él nació en una familia evangélica, mio papà è un pastore su padre un pastor evangélico in Italia, en Italia, mia mamma è nata in una famiglia evangelica su madre nació en una familia evangélica, dove tutti i suoi fratelli sono pastori, donde todos sus familiares, sus hermanos son pastores evangélicos. mio nonno era evangelico pastore Su abuelo también era evangélico, pastor evangélico. e il mio bisnonno negli anni 800 Y su bisabuelo en los años 800 viveva a New York e camminando in una strada a New York vivía en New York y caminando por una calle de Nueva York sentiva un culto escuchó un evangelico culto evangélico. e per curiosità entrò dentro. Por curiosidad entró dentro. Lo Spirito Santo lo prese sotto potenza e lui si convertì. El Espíritu Santo lo cogió con potencia y se convirtió a Jesús. Ritornò in Italia e aprì la prima chiesa del movimento pentecostale con il risveglio. Volvió a Italia y abrió la primera iglesia evangélica en Italia. I miei nonni sono cresciuti quindi in una famiglia evangelica, ma spesso erano in galera per l'Evangelo. Sus abuelos traían el evangelio, pero muchas veces lo metían en la cárcel porque hablaban de la palabra de Dios. Ma la fede era più forte della dittatura che vietava l'Evangelo. Pero la fe era más fuerte de la dictadura que no podían tener aval de la palabra. E in quelle città adesso ci sono delle grandi chiese grazie a questa fede che Dio ha messo nei loro cuori. Y en esas ciudades hay unas iglesias muy grandes gracias al testimonio que llevó su abuelo. Ma se la famiglia di mia madre era così, la famiglia di mio padre era molto diversa. Si la familia de su padre, de parte de su padre, era así, la familia de parte del padre, del Joel, era muy de otra manera, digamos. Mio nonno era una persona che amava comandare. Su abuelo era una persona que le gustaba mandar. Gracias. E ha cresciuto i suoi figli a comandare. Creció a sus hijos diciendo lo que tenían que mandando y diciendo lo que tenían que hacer. E con questa testa che aveva, lui diceva che chi comanda una città sono determinate persone. Su abuelo decía que quien manda una ciudad son personas elegidas. E a mio padre, che era la persona che amava studiare, lo fece diventare un prete. Su padre le gustaba estudiar y entonces su padre al principio fue cura. Questo però non lo soddisfaceva dentro, non lo faceva stare bene. Siendo cura no se sentía bien consigo mismo y decía que le faltaba algo. E quindi iniziò la sua vita nel mondo, Empezó su vida en el mundo,
ma un giorno incontrò un pastore evangelico che alla macchina aveva una scritta pero un día encontró en medio de la carretera un coche que estaba con una escrita se non leggi la Bibbia odi te stesso. que decía, si no lees la Biblia, te odias a ti mismo. Lì mio padre si convertì, diede la sua vita a Dio nella città di Torino. Su padre ahí se convirtió y dio su vida a Jesús, a Dios. Ritornò indietro da mio nonno per fargli visita Volvió junto a su abuelo, a e, su padre, perdona, su e padre, raccontò a mio nonno che Gesù veramente finalmente l'aveva incontrato ed è entrato nella sua vita. y le dijo, papá, Jesús de verdad me cambió mi vida. Mio nonno, scioccato, Su abuelo se quedó con los ojos abiertos. telefonò i suoi figli, i fratelli di mio padre, Llamó a sus hermanos, a los hermanos de su padre, e gli ha detto: vostro fratello è impazzito perché è entrato in una setta. diciéndole, vuestro hermano se le fue la cabeza, entró en una secta. Liberatevi di questa situazione, sapete cosa fare. Tenéis que liberaros de esta situación, sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Uno di questi miei zii, Uno de sus tíos, durante il culto, cuando había un culto, quella domenica mio padre non c'era, ese domingo no estaba el padre del Joel en la iglesia, entrò in chiesa durante la funzione, durante il culto, entró cuando estaban haciendo el culto armato, con pistola, e iniziò a sparare in aria. tirando, ¿cómo se dice? Los tiros, disparando. E dicendo al pastore, tutta la chiesa: Y diciendo al pastor y a todos los hermanos de la iglesia, io sono il fratello di quella persona che voi avete fatto il lavaggio del cervello. yo soy el hermano de aquella persona que le habéis lavado la cabeza. Voi conoscete il nostro cognome, Vosotros conocéis nuestro nombre, quién somos, sapete chi siamo. sabéis quién somos. Se la prossima volta fate entrare ancora mio fratello qui, io non vengo più per avvisarvi, ma vengo per bruciarvi dentro vivi tutti. La próxima vez, si hacéis entrar otra vez a mi hermano en esta iglesia, yo volveré y quemaré esta iglesia con vosotros dentro. A quel punto la moglie del pastore fu presa sotto potenza dallo Spirito Santo La mujer del pastor cogió de potencia del Espíritu Santo, si alzò in piedi e disse a mio zio: se levantó de pie y le dijo a su tío, il Signore oggi ti dice così, el Señor hoy te dice así, non passerà un mese che tu ritornerai in questa chiesa e chiederai preghiera. no pasará un mes que tú volverás a esta iglesia y nos pedirás ayuda. Fu così, il suocero di mio zio si ammalò di tumore. El suegro de su tío se enfermó de cáncer E mio zio si ricordò di queste parole. y su tío se acordó de esas palabras. Ritornò in quella chiesa perché ha detto: voglio vedere se dicono la verità. Volvió y dijo, voy a volver a esa iglesia, quiero ver si decir la verdad. Dio lo guarì Dios hizo el milagro e iniziò un'opera in quella casa. y empezó una obra nueva en esa casa. I miei zii continuavano a fare la loro vita Sus tíos continuaban haciendo la vida de ellos, e mio la mala padre vida. nel frattempo iniziò 50 anni fa il suo ministero aprendo tante chiese. Su padre empezó a abrir iglesias teniendo su ministerio. E dicevano i miei zii: noi non ti seguiamo, Sus tíos decían, nosotros no te seguimos, però dove vai noi ti diamo la nostra protezione. pero ¿dónde vas? Nosotros te vamos a proteger. Mio padre rispose: io la mia protezione ce l'ho dall'Eterno. Y su padre dijo, mi protección viene del Eterno. Quando andavamo a predicare, io ero bambino, nelle piazze o nelle tende, Cuando íbamos a evangelizar, si riempivano i posti perché la gente aveva paura del nostro cognome. venía mucha gente, pero no porque venían porque amaban a Dios, porque tenían miedo de la familia del Padre. Ma il Signore convertiva, battezzava e guariva. Pero mucha gente en esos evangelismos dio el corazón a Dios. Io crescendo in questa famiglia, per me è stato un grande combattimento. Para él, crecer en esta familia ha sido difícil. Avevo da un lato mio padre, che aveva 3 chiese in quel momento, quindi faceva un culto tutte le sere. Tenía a su padre que por un lado tenía
varias iglesias y hacía 3 cultos todas las noches, todas las tardes. E avevo poi invece la famiglia di mio padre che era completamente diversa. Y por el otro lado, la familia de su padre, que era completamente de otra manera. E io piano piano iniziavo a prendere la loro strada. Y al final también el Joel cogió un poco el camino de la mala vida, Perché mi sentivo forte con loro, porque se sentía fuerte, mi sentivo qualcuno. se sentía alguien. Mio padre, per tirarmi via da quella situazione, Su padre, para quitarlo de esa situación, mi fece entrare nelle forze dell'ordine. lo metió en una, ¿cómo se dice? Polizia. En la policía de Italia E iniziai a fare quella vita. y empezó a trabajar ahí. Però la mia testa era molto calda. Pero su cabeza era muy caliente. Era una persona che non perdonava facilmente. El Joel no perdonaba muy fácilmente. Chi mi conosce prima sapeva che era una persona anche violenta. Quien lo conocía antes sabía que él también era una persona muy violenta. Una volta c'era un mio comandante Una vez había un subcomandante che mi fece un torto. que le hizo algo que no le gustó. E una sera lo affrontai, lui era con la divisa Y una noche delante lo cogió. e mi disse: non mi puoi toccare perché io sono in divisa. Le dijo, no me puedes tocar porque yo estoy en uniforme. Eravamo in un posto pubblico. Estaban en un sitio público. Io gli strappai la divisa e dico: ora sei come me, ti posso toccare. El Joel le quitó todo lo que tenía, La divisa. la uniforme, se la quitó y le dijo, ahora somos los dos iguales. E lo mandai in ospedale. Y lo mandó al hospital. Ero la vergogna di mio padre, Era la vergüenza del padre. però da un lato avevo sempre il timore del Signore nel cuore. Pero desde que siempre lo que escuchó desde pequeño siempre estaba ahí. Anche dentro se de él. giravo armato, Aunque tenía pistola o llevaba cosas de armas con él. ma il Signore iniziava piano piano a fare un'opera dentro di me. Pero poco a poco el Señor lo fue transformando. Una mattina accendendo la televisione Una mañana encendiendo la tele, ho ascoltato che uno di questi miei zii era stato arrestato. escuchó que un tío de él fue, la policía lo cogió Con y le lo, peggiori accuse. y lo metió en la cárcel. Le accuse erano di mafia. Le decían que estaba dentro en la cárcel por mafia, no sé si se dice así, mafia también, mafioso, sí. Lui, quando entrò in carcere, Cuando entró en la cárcel, pregò il Signore e disse: io mi ricordo di tutte le parole che tu hai detto a mio fratello pastore. empezó a orar en la cárcel y dijo, Señor, yo me acuerdo de todo lo que me dijo mi hermano y lo que... Era nel carcere di massima sicurezza Estaba en la cárcel de máxima seguridad. e in quel momento sentì la porta del carcere che si aprì, e la porta del carcere si aprì della cella Se escuchó como la puerta de la cárcel se abrió e una mano che gli accarezzava la testa. y una mano que le acarició la cabeza. Il Signore gli disse: ora io ti chiamo al ministerio, tu starai qui perché mi servirai. Le dijo, yo ahora te llamaré al ministerio, pero tú te tienes que quedar aquí, porque me sirves aquí en la cárcel. Le condanne che aveva erano molto grandi Por lo que estaba en la cárcel eran cosas muy graves. e dentro è stato 10 anni Ha estado 10 años en la cárcel. e nel carcere ha fatto oltre 200 processi. Tuvo 200 procesos. 200 procesos. E lo spostavano ogni volta da un carcere all'altro Lo cambiaban de una cárcel siempre a otra cárcel. e in ogni carcere lui predicava. Y en cada cárcel él llevaba la palabra de Dios. I carcerati si convertivano Los que estaban en la cárcel dieron el corazón a Dios. e quando le famiglie andavano a fare visita ai loro parenti, Y cuando las familias iban a la cárcel a visitar los familiares, parlavano le famiglie hablaban las familias e le famiglie erano scioccate, si Y la- convertivano. y las familias quedaban, ¿qué le ha pasado a esta persona? Dio lo usò 10 anni dentro il carcere con guarigioni Dios lo usó en la cárcel para llevar su palabra e quando uscì fuori y cuando salió de la cárcel aprì una chiesa e oggi è un pastore. abrió una iglesia y yo era un pastor evangélico también.
La cosa grande è che tutta la famiglia di mio padre, a partire da mio nonno, accettarono tutti Gesù, uno dopo l'altro. La cosa maravillosa que fue que uno después del otro, de la familia del padre, aceptaron todos. Da una a Dios. famiglia terribile che erano, Da una familia muy terrible, muy difícil, muy mafiosa. quando c'erano le processioni, per rispetto si fermavano con la statua davanti alla porta per onorare. Cuando hacía las procesiones, no sé si lo conocéis, las procesiones por la calle, se paraban delante de la casa de sus tíos por respeto y por miedo, digamos. Questa cosa oggi non c'è più perché quella casa è Hoy ya diventata no una es- casa di figli di Dio. Hoy ya no hay eso, porque hoy es una casa de Dios, una casa del verdadero Dios. Alleluia. Arrivò il mio momento di cambiare vita. Llegó el momento de que Joel tenía que cambiar su vida también. E me ne andai al nord, Se fue al norte de Italia, anche se alcuni giornali continuavano a parlare della famiglia di mio padre perché ogni giorno c'erano sparatorie. aunque todavía hablaban en los periódicos de la familia del padre del Joel, Però Dio iniziò a cambiare lì la mia vita. pero Dios ahí empezó a cambiar su vida. Nella città di Milano, En la ciudad de Milán, fino a quel momento io avevo una vita spericolata, hasta aquel momento él tuvo una vida de locura, dove non avevo paura di nessuno, donde no tenía miedo de nadie y de dove nada, andavo armato, donde iba con sus pistolas, dove ho avuto molti incidenti mortali uscendo sempre con le mie gambe vivo. donde tuvo muchos accidentes casi mortales y salió siempre vivo. Ma Dio mi disse: ora è arrivato il tuo momento. Pero Dios le dijo, ahora llegó tu momento. E da lì la mia vita cambiò. Y de ahí su vida cambió. Dio iniziò a parlare davvero alla mia vita, Dios empezó a hablar en su vida, diedi la mia vita a Gesù, dio su vida a Jesús. quasi più di 20 anni, 25 anni fa. Casi más de 25 años Ho fatto il battesimo in acqua se bautizó e Dio da allora trasformò completamente la mia y vita. transformó su vida. Dios transformó su vida. Andavo nelle piazze a predicare Iba a evangelizar con pastori, con altre Con persone pastore. della Chiesa con otra gente de la iglesia. e davvero Dio da allora non mi ha mai lasciato. De ese momento Dios nunca la ha dejado. È stato sempre fedele Ha sido siempre fiel. e sono sicuro che continuerà a farlo. Y estamos seguros que continuará a hacerlo. Amen. Amén. Dio vi benedica. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios siempre ha sido fiel. Y vamos a cantar esa canción también. Puestos de pie si queréis. Rodeando esto, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Rodeado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Tú eres fiel, tú eres Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Y confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Y confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Tú nos haces Tú nos has esperado, Señor. Tú nos buscas, tú nos amas, tú nos amas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez.
hemos visto tu mano una y otra vez. Tú has sido fiel, Señor. Creemos en ti, en tu palabra, en tus promesas. Siempre las cumples, Señor. No en nuestros tiempos, en tus tiempos, Señor. Amén, Jesús. Y nos agarramos a eso, Señor. Amén. Gracias. Oramos, Señor, por el mensaje, Señor, aunque el mensaje ya comenzó desde temprano, Señor, pero oramos por tu siervo, Señor, por el pastor de la congregación, Señor, trae tu palabra viva, Señor, que cuando él abra su boca, Señor, tú la llenes toda, Señor. En el nombre de Cristo, bendícenos con un mensaje que alcance, Señor, las cosas oscuras que hay ahí dentro nuestras, Señor, y tú nos sigas llevando a la luz, Señor, nos sigas llevando a tu reino, Padre. Bendice a cada persona que ha entrado por esa puerta, Señor. Pedimos que se lleve un sello tuyo, un toque tuyo, Padre, un mensaje tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Los hermanos pueden pasar la ofrenda si son tan amables. Precioso tiempo de alabanza y adoración, ¿verdad? Y el testimonio, tremendo, ¿no? Bien, quiero dar algunos anuncios rápidamente sin perder la atención de lo que vamos a escuchar en esta mañana. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a toda la Iglesia por los continuos mensajes, la avalancha de apoyo por la situación con mi esposa. Si alguien se pregunta, ¿pero qué es lo que le pasa? O quiere que, si quiere algún día y tú necesitas que yo te explico un poco, ¿vale? Porque ya me estoy especializando en psiquiatría un poco. Agradecidos a vosotros, agradecidos a muchos hermanos de iglesias de nuestra obra, pastores de la obra, pastores de la iglesia de Granada, tengo que dar gracias, de otras congregaciones, de otras obras que no son nuestras, están orando por mí, por mi esposa, y yo solo puedo decir gracias. Como dijo en cierta ocasión Charles Spurgeon, dijo, no hay mejor favor que me pueda hacer un amigo y es que ore por mí. No hay mejor favor que me puede hacer. Así que yo os doy las gracias. Aleluya. Y sé que venceremos con la victoria que el Señor da y a su manera. Bien, quisiera también anunciar el domingo que viene, 4 de junio, tendremos aquí a nuestro apóstol de la obra de las iglesias ISEA, Daniel del Vecchio, estará aquí si Dios quiere. ¿De acuerdo? Domingo que viene, 4 de junio. ¿Vale? Así que apunta, yo creo que ya se está anunciando, lo habéis visto por ahí en algún cartel, pero anótalo de nuevo y te animo a que estés aquí
para escuchar su palabra y honrar al siervo de Dios. ¿Qué te parece? Amén. Y también me escribió ayer Fernando de la finca, Fernando, pastor en la finca de Antequera, y me pidió el favor de que vayamos ya poniendo en marcha el tema de las cocineras. Yo pensaba también, digo, a lo mejor hay algún cocinero también, y no lo sabemos, algún chef importante entre nosotros. Entonces, si hay cocineras y cocineros, no sé si en la historia de los campamentos había algún cocinero, pero ¿y si va algún cocinero de estos de estrella Michelin? No lo sé, ¿no? Si hay alguno también. Bueno, aparte de la broma, todas las hermanas o hermanos que quieran decir, o que sientan de parte de Dios, que tengan esa gracia, ese talento, porque si va a hacer allí estragos, mejor que no. Si no sabe freír un huevo, ofrécete para otra cosa, ¿eh? Entonces, si tienes ese talento, yo te pediría, por favor, que te ponga en contacto con Eva y le dais los nombres. Entonces, ella pues irá pasando esa lista a Antequera, ¿de acuerdo? A la finca. Porque este año, si Dios quiere, los campamentos se van a hacer en la finca de Antequera, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Ya llevo 2 semanas seguidas sin predicar y si no lo hago me falta algo. Me decía mi esposa, ¿eso es buena señal? Digo, creo que sí es buena señal. Digo, pero ¿sabes por qué? No es porque yo necesito predicar para realizarme, sino que como veo que todo mi mundo se derrumba y casi no puedo confiar ya ni en la salud de mi esposa, no puedo confiar en los hombres, no puedo confiar ni en mí mismo. Como dijo una vez Pacha, dice, no me fío ya ni de mis lágrimas. Pero la palabra de Dios es fiable 100%. Y entonces cuando predico, creo que de los pocos sitios hoy por hoy en donde estoy a gusto y estoy bien. Porque sé que predicando la palabra de Dios, la palabra es fiable, la palabra es verdad. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Y te recuerdo lo que te he dicho más de una vez. Cuando tú me veas aquí, a mí, a cualquier persona, especialmente a mí, que me ves más a menudo, tú tienes que, con un buen espíritu, con una buena actitud en tu corazón y en tu mente, tienes que ser exigente. Tú no te tienes que conformar con cualquier cosa. Cuando tú te sientes a la mesa a comer, tú tienes que querer y pedir Biblia. Palabra de Dios. Escuchaba a un siervo de Dios hace poco que decía que los púlpitos en muchos lugares están faltos de Biblia. Y yo quiero ser no un súper gran teólogo, porque no lo soy. Hay hermanos que me aventajan y que están mucho más preparados que yo, con mucha más sabiduría que yo, con mucho más conocimiento que yo, con muchas más capacidades y dones que yo. Pero yo lo poquito que sepa o lo poquito que tenga, quiero que sea de calidad. Y si te doy evangelio y tú me dices, ¡ay, qué sencillo así! Pero me da igual, me da igual. Yo te quiero dar evangelio, yo te quiero dar buenas noticias, te quiero dar Biblia, palabra de Dios. Aleluya. Y entonces en esta mañana vamos al mensaje, empezando por el título. Como decía José Luis Navajo, es muy importante el título. Yo muchas veces he pensado un título para el mensaje. Recuerdo que una vez prediqué un mensaje que le puse de título Cita con la muerte. Y luego yo sin saberlo descubrí que era también el título de un libro de Agatha Christie. Digo, Dios mío. Pero todos vamos a tener una cita con la muerte, ¿verdad? Y vamos a tener que enfrentar ese paso. Pero no es lo mismo hacerlo con el Señor que fuera de su presencia y de su voluntad. Bueno, el título de hoy. El título de hoy es El árbol y sus frutos. El árbol y sus frutos. Vente conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice la palabra del Señor, dice Jesús mismo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 43 y 44. Y dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Aunque Jesús está enseñando claramente acerca de los falsos profetas, está hablando en un contexto en el que está diciendo: cuidado, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, y por sus frutos los conoceréis, para poder reconocerlos y guardarnos de ellos. En esta enseñanza acerca de guardarse de los falsos profetas, entiendo que encontramos un principio universal, un principio espiritual que nos sirve para todos. Y es que por el árbol se conoce el fruto, o mejor dicho, por el fruto se conoce el árbol. ¿Cuántos dicen amén? El árbol se conoce por el fruto. Ahora, no siempre es posible discernir. Yo te voy a dar muchas frases que creo que muchas definiciones que son dignas de enmarcar y poner cuadritos, el salón lleno de cuadritos. Así que tú, si puedes anotar con rapidez, lo haces. Si no, luego escucha el sermón. ¿Se está grabando bien? Tenemos el mejor técnico. Muy bien. No siempre es posible discernir o diferenciar un árbol por la abundancia de sus hojas, ni por lo robusto y extensión de sus ramos. Pero por el fruto se conoce. No se conoce el árbol por las hojas ni por sus ramas, pero sí se puede conocer por el fruto. Yo a veces salgo a pasear con mi esposa entre Sijuela y Chauchina, está la Vega de Granada, hay muchos ajos, hay muchos espárragos, pero también hay una parte que hay árboles frutales, entiendo, y yo con toda mi ilusión pues le hice una foto y se la mandé a Benjamín, ¿recuerda? Y te dije, ¿qué árboles son esos? Y me dijo, dice, la verdad que no se distingue bien. Se veían muchas hojas, se veía, pero no. Yo creo que si hubiéramos visto frutos, pues hubiéramos ido más directos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones o talentos los conoceréis. No dice por sus palabras los conoceréis, sino que dice por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te quiero dar unos ejemplos de árboles que representan vida, porque en la Biblia encontramos que los árboles representan vidas. Y en Mateo 21, 18 y 19 tenemos aquí un ejemplo. Vemos a Jesús que dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Los entendidos, los teólogos, los estudiosos de la palabra, dicen que esta acción de Jesús ilustra el juicio que tuvo Dios sobre Israel, porque Israel fue infructuoso y rechazó al Mesías. Y a partir de ahí,
vinieron juicios. Y cuando la multitud gritaba y clamaba, crucifícale, crucifícale, que dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y a partir de ahí hemos visto cómo Israel ha vivido juicios y cosas terribles. ¿Es así o no? Entonces, esta higuera que representa una nación, que puede representar a muchas personas, a muchas vidas, vemos cómo Jesús se acerca para ver qué haya. Y yo pensaba en esto, digo, todos nosotros en cierta forma somos un árbol. Y Jesús se acerca para ver qué hay. Y dice que vino a ella y no halló nada, sino solamente hojas. Y no solo Jesús se va a acercar a nuestra vida a ver qué fruto encuentra, sino que otras personas también podrán venir a nosotros y van a probar y van a descubrir los frutos que damos. Yo nunca he visto un árbol comiéndose sus propios frutos que da y diciendo qué rico estoy. Creo que Jesús y otras personas van a ser un buen contraste en nuestras vidas para poder descubrir cómo estamos. En Judas también, otro ejemplo, en Judas 12, versículo 12, dice, estos son manchas, está hablando de todos estos falsos profetas, falsos cristianos, apóstatas de la fe, y dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y luego dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí está hablando de falsos maestros, de falsos cristianos, apóstatas. ¿Y con quién los compara aquí el siervo de Dios? Los compara con árboles de final de otoño sin fruto. Y dice 2 veces muertos. Y un árbol puede morir porque se seca o porque se le arranca de raíz. Y Cristo insiste en la ecuación entre el árbol y el fruto. No hay error, no hay fallo. La relación y la ecuación entre el árbol y el fruto nos va a mostrar realmente lo que somos. Nos va a mostrar realmente cómo estamos, cuál es nuestro estado verdadero. Si se conoce la especie del árbol, se sabe qué fruto esperar. Vente conmigo a Génesis 1, versículos 11 y 12. Desde la creación podemos verlo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y dice, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. No hay que esperar, dice aquí la palabra del Señor, uvas de los espinos, ni higos de los abrojos, porque no es conforme, que se nos queden los conceptos claros, no es conforme a sus respectivas naturalezas el producir tales frutos. Según mi naturaleza, la naturaleza que actúa en mí, voy a producir un tipo de fruto u otro. ¿Alguien dice amén hasta ahora? Yo recuerdo desde jovencito, tenía inquietudes espirituales, quería servir al Señor y yo iba a mi pastor y le decía, ¿cómo me ves? Luego he pensado, digo, oye, es un atrevimiento, y al pastor y decirle, ¿cómo me ves? Seguramente yo te diría, pues con los ojos. Pero yo le decía, ¿cómo me ves?
¿Tú qué ves en mí? ¿Qué crees que...? Porque yo quería saber, yo quería servir al Señor y hacerlo de forma certera. Y recuerdo que él me decía siempre, de forma sencilla, me decía, Majo, vamos a esperar que crezca, tú prepárate en el Señor, aliméntate bien, nútrete bien, crece bien en el Señor, ama la palabra, ama la oración, crece en Cristo. Dice, y cuando un día vayas creciendo, si vemos que un día das naranja, diremos, es un naranjo. Si das peras, diremos, es un peral. Y entonces, eso tan sencillo, bueno, yo he escuchado desde jovencito, me enseñaron en nuestra obra, que cuando nos convertimos, nacemos de nuevo, ya llevamos también dentro esa semilla incorruptible de la palabra, también llevamos, igual que cuando una mujer se queda embarazada, ya lleva toda la información, si el niño va a ser rubio, moreno, si va a ser chico, si va a ser chica, si va a ser de una forma, si va a ser más alto, más alta, si va a ser mejor para las matemáticas o para la música o para... Y en la conversión el Señor ya va poniendo ahí una semilla, ¿verdad?, para que seamos un tipo de árbol frutal. Tú puedes ser un naranjo, yo un peral, el otro puede ser un limonero y cada uno puede ser de una forma con tal de que demos frutos para el Señor. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Ahora bien, los corazones corrompidos, no santificados, son como esos espinos y abrojos, sin provecho, nocivos y destinados al fuego, dice el Evangelio. Las buenas obras, los buenos frutos son buen fruto, como las uvas y los higos, que son agradables a Dios y provechosos para el hombre. Yo tengo que preguntarme en esta mañana, ¿los frutos que da mi vida son agradables a Dios y provechosos para los demás? Cuando alguien me muerde, no, cuidado, no nos mordamos. Cuando alguien me saborea, ¿qué se le queda? Cuando alguien acaba de hablar conmigo, ¿cómo se queda? ¿Se queda edificado? ¿Se queda amando más al Señor? ¿Se queda con más hambre de estudiar la palabra? ¿Se queda con más ganas de ir a evangelizar a los perdidos? ¿O se queda con ganas de no ir ni a la iglesia? ¿O se queda con ganas de mirar a este y decir, mira, con razón me ha dicho? ¿Qué desprendo? ¿Qué tipo de fruto doy? Y como es el fruto, podemos deducir cómo es el árbol. Debe ser tenido por fruto de un árbol lo que este árbol produce. Esto es muy importante. Te lo voy a leer tal cual para que tú lo apuntes, pida un encargo y lo enmarque y lo ponga en el salón de tu casa. ¿Te parece? Vale. Debe ser tenido por fruto de un árbol lo que este árbol produce natural, abundante y constantemente. Al árbol, como a una persona, no se le conoce por un acto, tiempo o temporada en particular de su vida, sino por el curso, trayectoria y tenor de toda una conducta. Yo cuando voy al supermercado a comprar a veces alguna mermelada, observaréis que hay mermeladas más baratas y creo que a todos nos gustan las más caras. No voy a decir marcas porque no voy a hacer publicidad a nadie. Pero hay algunas marcas, ¿verdad?, que pone, si ves esa mermelada de melocotón o de fresas, que tiene trozos de fresa. Bueno, mermeladas como las de Desiré, eso no se puede. Eso ya, aquí sí voy a hacer publicidad, lo siento. Pero hay mermeladas en los supermercados que pone frutas, ¿verdad?, que pone frutas de temporada.
frutas de temporada. Y yo pensaba, digo, Señor, yo no quiero verme como un cristiano en un tarro, en un frasco, y que ponga cristiano de temporada. Que doy fruto solo en ciertos momentos puntuales. Que doy fruto solamente en ciertas temporadas. Señor, yo quiero ser un cristiano, un árbol que da fruto para tu gloria todo el año. Aleluya. Entonces no podemos juzgar ni decir este árbol o esta persona, mejor dicho, de esta manera por un hecho puntual, aislado, una temporada en su vida, porque hay temporadas específicas, concretas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero a mí me gustó mucho algo que leí en un comentario bíblico, que Dios no juzgó a Abraham por un hecho puntual, como cuando dijo que su mujer era su hermana, sino que lo juzgó por una trayectoria entera. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esto? Que cale bien, ¿verdad? Para que podamos aprender y conocernos a nosotros mismos y a los demás y reconocer el árbol, ¿verdad?, por sus frutos. Seguro que no se cosechan uvas en los espinos, dijo Jesús, pero he leído que hay una clase, y soñé con eso el otro día, lo vi en un sueño, digo, mírala, están ahí. Hay una clase de espino cerval que produce unas bayas pequeñas y negras que parecen uvas pequeñas. Y hay cosas que parecen una cosa, pero luego son otra. Y tenía alguna fotografía, pero al final no he querido traértelo. Hay en ciertos países, no sé si era en Australia, en qué lugar, hay unos murciélagos, los que entienden un poquito de animales, murciélagos gigantes que comen fruta. ¿Los conoces? ¿Tú has visto cómo duermen en los árboles? Se cuelgan boca abajo. Y si tú vas mirando el árbol desde lejos, tú crees que es un árbol frutal y tú vas con toda tu ilusión y toda tu alegría a coger alguna fruta. Pero si te acercas, cuanto más te acercas, ¿sabes qué pasa? Que cuando vas a coger una fruta, te sale un murciélago gigante. Y entonces cuando nos vamos conociendo y tratando y viendo un año, un tiempo, otro tiempo, ahí es donde realmente vemos qué tipo de árbol somos. Aleluya, ¿se puede decir amén a eso? Y entonces yo no quiero en mi vida que alguien venga ilusionado a ver si puede coger un fruto y de mí salga un murciélago. Dice también Jesús que no se recogen ni higos en los cardos, pero hay una especie de cardo que tiene una flor que por lo menos a cierta distancia se podría tomar por un higo chumbo, una fruta que le gusta mucho a Eva, ¿verdad? Si alguna vez te acuerdas, cuando sea el tiempo, le regaláis higos chumbos, por favor. Bien, la lesión es real. Puede que haya una semejanza, lo que está tratando Jesús de enseñar, puede que haya una semejanza superficial entre un verdadero y un falso profeta. Puede que lleve la vestimenta correcta, que se vista como un profeta, que use un lenguaje característico, y ese es el peligro también de personas que se pueden vestir de ropa de evangélico, se puede vestir de evangélico, coger la jerga evangélica, hablar ciertas cosas que decimos los evangélicos, y si no estamos atentos y nos dejamos impresionar o encandilar fácilmente, nos pueden engañar. Pacha me decía en muchas ocasiones, primero los frutos, después los dones. Pero los frutos, la trayectoria de una vida, sus acciones, sus reacciones. ¿Te acuerdas que nuestro pastor nos decía que era más difícil ser? ¿Te acuerdas? Decía que es más fácil ser cristiano en las acciones o en las reacciones. ¿Verdad? En las acciones es más fácil ser cristiano, ¿no? Es algo que yo puedo en cierta manera preparar, controlar para poder hacerlo. Pero las reacciones
¿verdad? ¿No te han dicho en tu casa te lo han dicho alguna vez? ¿No es que tiene unas reacciones? ¿Te lo han dicho? Sí, ¿verdad? Tiene un prontillo. El prontillo. ¿Cuántos tienen prontillo? ¿Puedo ver su mano? ¿Sí? Vamos a llamar esto la iglesia de los prontillos. Tenemos que arrepentirnos de los prontillos. ¿Es así o no? Yo no hace mucho, con tantas presiones de aquí, de allá, eso, me dio un prontillo y rompí una mesa de cristal en mi casa. Con el pie hice ¡brum! Saltaron cristales por todos lados. Un prontillo. Luego mi mujer me dijo, bueno, esa mesa la verdad que no nos venía muy bien. Me confieso, lo siento. No rompan mesas. Los frutos, la trayectoria de una vida, acciones, reacciones, conducta, obras, palabras, etcétera, hablarán por sí mismas. En ciertos momentos de mi vida Dios me ha hablado y me ha dicho, es tiempo de que las vidas hablen. No hace falta abrir la boca. Las vidas llevan hablando mucho tiempo. Escuché un programa de radio cristiana que decía algo que me impactó. Esa frase se me quedó grabada por siempre. Enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cuántos se han arrepentido de sus pecados? Digan amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos podemos decir, gracias Señor por el don del arrepentimiento? Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús como Señor de nuestras vidas, ¿cuántos de aquí han dicho, Señor Jesús, reina en mi vida? Él cambia nuestros corazones. Y el fruto que se produce es un buen fruto. En la carta a los Gálatas se enumera algunos de los frutos que se produce en un corazón, escucha bien, esto suena maravilloso, en un corazón en sintonía con Dios. Yo quiero tener un corazón en sintonía con Dios. Y cuando eso ocurre, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te imaginas que tú y yo podemos ser un árbol que cuando alguien venga, voy a comer una fruta, o que Jesús mismo venga, que Jesús viene, que Jesús viene a ver qué encuentra en el árbol y que Jesús pueda decir, he encontrado amor o he encontrado paciencia? Que otras personas vengan y den un mordisco y digan, qué mansedumbre más rica, qué paz, qué gozo, pero que no sean frutos amargos. El otro día paseaba con mi esposa y cogió de un almendro. Dice, esto lo hacía de chica. Y pues venga, pues cógelo. Y cogió lo que llamábamos en nuestros tiempos una ayosa. ¿Te suena eso? Una almendra, pero verde. En vez de, pues se come la... Y digo, ¿verdad? Digo, bueno, ya está. Si te hace ilusión, pues coge la ayosa. En Israel hay numerosas plantas que tienen espinas punzantes y yo digo que en España también y en Granada también y en el polígono industrial calle Capileira número 5 también. Plantas que tienen espinas punzantes, aquellas que suelen crecer dentro de las tierras de labranza, no fuera, sino incluso dentro de las tierras de labranza, mezclándose con los cereales, son los conocidos cardos.
Una de las especies más abundantes en Israel es el cardo mariano. ¿Hay algún mariano aquí? ¿Puedo ver su mano? Menos mal, porque si no, el cardo mariano, que puede alcanzar más de 3 metros de altura, con unas espinas de hasta 15 milímetros, capaces de causar desagradables pinchazos. Ahora te voy a decir algo que a mí me ha encantado. Yo creo que te va a llamar la atención. Y a los que les gusta estudiar la etimología de las palabras, los que han estudiado carreras de letras. Mira, el origen etimológico castellano del término abrojos, hemos leído, ¿viene abrojos aquí en el Evangelio o no? ¿Abrojos y espinos viene o no? Pues, ¿sabe de dónde viene abrojos? Deriva de la expresión latina aperi oculos, o abre los ojos. Abrojos es abre los ojos. Y era como una advertencia al labrador que segaba un campo en el que también había abrojos para que no se pinchara. Yo te digo de parte del Señor y te aviso. Abrojos. Abre los ojos. Porque trigo y cizaña crecen juntos. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña y dejemos el trigo? No, dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña. Y en el día postrero, en el día del fin, el Señor va a mandar a sus ángeles y va a hacer separación de trigo y cizaña. El trigo al granero y la cizaña al fuego. Va a haber separación de ovejas y cabritos. E incluso el apóstol Pablo llegó a decir que en las iglesias que estaba el apóstol Pablo, que no estaba José Manuel Martínez, que estaba el apóstol Pablo, y hablaba ya que en las iglesias que él supervisaba había falsos hermanos. Y me dijo un pastor amigo mío, muy estudioso de historia de la iglesia, que tenía un dato, y es que desde el principio de la iglesia nunca ha existido una iglesia que solamente sea trigo. Y yo le dije, pero si Jesús tenía 12 y no todo era trigo. ¿A dónde queremos ir con esto? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? ¿Cuántos se consideran aquí cristiano, cristiana o un discípulo de Jesús? ¿Cuántos de aquí dicen, yo aún con mis fallos, con mis errores, con mis caídas, pero yo le pido perdón al Señor, me levanta otra vez y quiero seguirle hasta el final? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos han decidido, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Yo quiero seguir a Jesús hasta el final y quiero ser un discípulo. Hay un dato que seguramente la mayoría lo sabéis, pero para quien no lo sepa, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que a los discípulos de Jesús por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Ellos no se llamaban cristianos a sí mismos, ellos eran discípulos de Jesús. Pero a los que eran discípulos de verdad, la gente veía sus frutos, veían sus vidas y dijeron, siguen a Cristo, cristianos. Y la gente de este mundo tiene que ver en nosotros una vida y un tipo de fruto en nosotros que ellos mismos tengan que decir, sin duda alguna son cristianos. El buen testimonio, dice la hermana. Amén. Porque somos cartas, ¿verdad? Leídas, expedidas en Cristo Jesús, con el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y leen nuestras vidas, somos cartas abiertas, ¿verdad? Terminamos, ¿por qué la importancia del fruto, del árbol y el fruto? Porque un árbol bueno va a dar frutos buenos. Vamos a ver, que aquí vamos a dejar a un lado la opinión que tú tienes de mí o yo tengo de ti, que nos vamos a equivocar seguramente.
que aquí no se trata de la experiencia que hemos tenido en las relaciones tú y yo, tú conmigo o yo contigo. Que Jesús dice en su palabra, en el Evangelio, mi Padre es el labrador. Y al labrador no hay que decirle de qué tipo. Seguro que la foto que le mandé a Benjamín diciéndole qué frutos, qué árboles son estos, que él no pudo distinguir bien, en la foto no se veía bien, no había frutos. Seguro que el Señor sabe qué tipo de árbol era. Y tú y yo podemos confundir y decir, yo creo que es un naranjo, no, es un limonero, un melocotonero, no, es un melón, no, eso no. Hay muchos tipos de frutas, ¿verdad? Un cocotero. Uy, cocotero. ¿Qué tipo de árbol soy? Bueno, el Señor sabe. Tú sabes, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que cuando estemos un día delante de Él, vayamos a su presencia, sus hijos, los cristianos, se nos dará una piedrecita blanca en la cual habrá un nombre que solo lo sabe el que te lo da y el que lo recibe. ¡Aleluya! Así que ahí puede ser que ponga el nombre de árbol que eres y que soy. Termino con algo muy importante. Te estaba diciendo cuántos discípulos de Jesús hay. ¿Sabes que hay una conexión tremenda entre el discípulo y el fruto? Juan 15, versículo 8, y te lo voy a leer en 3 versiones distintas de seguido. Juan 15, 8. En esto he glorificado mi Padre. ¿Cuántos quieren que el Padre sea glorificado? Si quieres decir un amén fuerte, dilo. Amén. Estamos en un polígono industrial. Puedes decir amén bien fuerte. ¿Mm? No hay vecinos arriba, queden con la... Juan 15, 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y que dice, y seáis así mis discípulos. Otra versión, en esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Y otra versión dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Así que yo quiero ser, creo que tú también, un árbol frutal, pero que un árbol que dé un fruto que glorifique al Padre. El árbol no va a dar frutos para glorificarse a sí mismo. Eso no es un árbol de Dios. ¿Has leído en la palabra de Dios que dice plantío de Jehová somos? Somos plantíos. ¿Has leído también que dice el Señor que toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada? ¿Lo has leído también? Entonces yo quiero ser un árbol que dé fruto, que glorifique al Padre. Porque es que además es la forma de no engañarme a mí mismo, ni engañar a los demás, ni engañarme a mí mismo. Dice que llevando mucho fruto que glorifica al Padre, seréis así, no de otra manera. Así mis discípulos. Entonces, ¿soy un discípulo de Jesús? Pues yo puedo decir de mí mismo, puedo decir que soy muchas cosas. Pero el fruto es lo que va a decir realmente quién soy y lo que soy. Oremos al Señor. Eterno Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por tu evangelio. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, has puesto en nosotros desde hace tiempo la semilla incorruptible de tu palabra para que por ella crezcamos, podamos nacer de nuevo y crezcamos para salvación. Señor, queremos llevar el fruto que a ti te agrada. Señor, aquí quizá hay personas hoy que se sienten como la vara de Aarón, secos como un palo. Pero Señor, cuando tú escoges a alguien y cuando esa vara está toda la noche en tu presencia, cerca de tu ley, como estuvo la vara de Aarón, va a reverdecer, va a florecer
y va a llevar fruto. Y tú vas a confirmar, Señor, que somos tuyos. Nosotros queremos reconocer en esta mañana que tu Padre es el labrador, que Jesús, tú eres la vid verdadera y nosotros tus pámpanos. Queremos ser pámpanos que están conectados a ti para llevar un buen fruto, un fruto que te agrade a ti y que edifique a los demás. Líbrame, Señor, dile ahí donde estás, líbrame de estorbarte a ti, de estorbar tu obra. Como decía tu siervo Pablo, somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús. Y Señor, queremos colaborar, no queremos entorpecer, no queremos retardar tu obra, no queremos estorbar tu obra. Señor, queremos que el fruto de tu Espíritu, por tu naturaleza divina, gracias te damos en esta mañana que tu palabra dice que por las promesas que tenemos las promesas de participar, de ser partícipes de tu naturaleza divina. Tu iglesia reconoce en esta mañana que si no es tu naturaleza divina obrando en nosotros, nuestra naturaleza silvestre lo que va a dar es pinchos, malestar y va a dar cosas malas. Pero Señor, tu naturaleza actuando en nosotros. Como decía tu siervo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios, la fuerza, el poder de Dios obrando en mí. Señor, tu naturaleza en nosotros, produciendo frutos dulces, ricos, apacibles, unos frutos que honren al Padre y unos frutos que edifiquen tu iglesia y unos frutos que salven al perdido. Eso queremos ser como iglesia, porque queremos ser discípulos de verdad. No queremos ser como esa iglesia que tiene nombre de que vive y estar muertos. Señor, queremos que nuestros frutos atestiguen que somos un árbol bueno por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por ese injerto, por esa inyección de naturaleza divina que tú has puesto en nosotros. Reconocemos que sin ti es imposible. Que sin ti, se lo puedes decir, Señor, solo puedo dar espinas y frutos silvestres que no son comestibles. Incluso son hasta venenosos. Queremos dar frutos que den vida. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y si la iglesia está de acuerdo, puede decir amén.